en ese momento, ¿qué puede hacer un paciente? ¿Sí? Es decir, yo necesito insulina como paciente de diabetes, por ejemplo, tipo 1. ¿Qué puedo hacer? No, la EPS me dice que no tengo, ¿qué hago? Es decir, ¿cómo se puede acompañar, cómo se puede ayudar? Esa persona, por ejemplo, no tiene recursos para acceder, para ir a una droguería o para comprarlo por canales comerciales. ¿Qué puede hacer hoy un paciente que necesita insulina? Bueno, hoy por hoy tenemos un sistema de salud que es garantista y donde cualquier persona que tenga diabetes tiene derecho a recibir su tratamiento de manera ininterrumpida, continua e integral. Bajo esa premisa, un paciente que hoy recibe una negación de la entrega de su insumo, de su terapia, de su medicamento, puede, primero, pedir la respuesta oficial de por qué no le están entregando su medicamento. Eso lo puede hacer a través de la oficina de atención al usuario, por ejemplo, de la EPS que lo atiende o el asegurador que lo está atendiendo. Luego, esa misma respuesta se eleva con la Superintendencia Nacional de Salud, que es el ente que nos ayuda a proteger nuestros derechos como pacientes. Cuando la persona tiene diabetes tipo 1, que se entiende es un caso vital, sobre todo si es un paciente que es pediátrico, es decir, infantil, entonces el tiempo de respuesta es mucho más rápido y la superintendencia tendría que entrar a obligar a ese operador a entregar el medicamento sí o sí. Eso pasa en términos de 24 a 48 horas según la ley. Pero adicional a eso, si no pasa en ese tiempo, el paciente, más allá de asustarse y entrar tal vez en un shock nervioso, ¿cierto? Que eso también afecta mucho sus niveles de glucosa, es buscar a las fundaciones como la de nosotros, Fundación Voces Diabetes Colombia, que tenemos redes de apoyo, que tenemos programas educativos y que tenemos donaciones para suministrarle de manera temporal mientras le llega el medicamento que mensualmente le debe llegar. Y es muy importante tener en cuenta que la insulina necesita conservar unas cadenas de frío. Entonces, a veces llaman pacientes de lugares muy remotos, de ciudades muy aisladas, y lo que hace uno como fundación es tratar de buscar al donante más cerca para que uno, el envío no sea tan costoso y dos, no se vulnere la cadena de frío del producto. Eso es lo que hacemos. Y esa es la respuesta tal vez inmediata para una situación como la que se presenta actualmente. La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes en los colombianos. Se estima que más o menos 17.000 personas viven con diabetes tipo 1 y cerca de 4 millones de personas pueden tener diabetes tipo 2. Y del primer grupo, todos ellos dependen de la insulina. Del segundo grupo, se estima que más o menos la mitad necesitan de la insulina para tener una vida con calidad. Infortunadamente hay un escenario de escasez de este medicamento que es también muy común en Colombia y son varias las voces, sobre todo de pacientes que están alertando sobre este escenario porque ni más ni menos está en juego la vida de toda esta población. De este tema estamos hablando hoy con Saludable, hoy con un formato un poquito más robusto de lo normal. Tenemos varias voces, tenemos aquí en pantalla ya a nuestros invitados especiales. En primer lugar está el doctor Iván Darío Escobar, médico endocrinólogo, quien nos sacó un ratico en medio de su consulta para explicarnos un poco lo que pasa desde la parte clínica con la insulina y con los pacientes de diabetes. Está también Erika Montañez, de la Fundación Voces de Diabetes Colombia, presidente de esta fundación, y está María José Bustamante, quien es química farmacéutica, también epidemióloga, para hablar un poco del tema de escasez y de lo que está pasando con este medicamento a nivel mundial. A todos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esto es Saludable, un espacio donde hablamos de temas de salud. Y voy a empezar de una vez con el doctor Iván Darío Escobar para entender un poco o para explicar mejor ¿qué pasa con la insulina y con los pacientes de diabetes? ¿Por qué se necesita, doctor Escobar, de este medicamento y por qué es tan indispensable para las personas que viven con esta enfermedad? Bienvenido a Saludable. Gracias, Ronnie. Tú siempre activo con estos temas de salud tan importantes. Bueno, comencemos para responder tu pregunta. La insulina es una hormona vital producida por el páncreas que ayuda a regular el metabolismo de la glucosa principalmente, pero también de proteínas y de las grasas. Y hablo principalmente de carbohidratos o del azúcar, principalmente la glucosa, porque ella es la que ayuda a entrar a las células el azúcar como fuente de energía. O sea, todas las células del organismo necesitan energía para funcionar. ¿Y cómo les centramos esa energía? Que va a través de la glucosa. Esa glucosa se transforma después en ATP y otras fuentes de energía internas. Necesitamos a la insulina. De hecho, la mayoría de las células
excepto algunas pocas como las células, los glóbulos rojos no necesitan, no hay receptores de insulina, de pronto algunas células neurales tampoco, pero en general la mayoría de células del organismo necesitan la insulina para poder ingresar el azúcar a las células. Ahora, normalmente pues nacemos con un páncreas produciendo su insulina, pero hay circunstancias en algunas personas que se destruye esas células beta del páncreas que producen la insulina. Y es una destrucción autoinmune, o sea, el sistema inmune destruye las células beta del páncreas que producen la insulina. Y eso lo llamamos diabetes tipo 1. Antiguamente le llamamos diabetes insulino dependiente, pero ya sabemos que la dependencia de la insulina puede ser también en diabetes tipo 2. Entonces, le hemos dado la categoría simplemente de diabetes mellitus tipo 1. Y hablemos también, como tú decías, hay diabéticos tipo 2. En Colombia pueden estar ya en el nivel de 4 millones de personas que tienen diabetes tipo 2, que tiene que ver más con resistencia a la insulina. O sea, tienen la insulina, pero no les actúa bien. Y es porque hay problemas en el receptor de la insulina, en otros mecanismos post-receptor. O sea, no es fácil de explicar acá, pero la insulina finalmente no está actuando bien sobre las células para poder ingresar la glucosa. Y más o menos, sí, 30-50% de las personas con diabetes tipo 2 van a requerir con el tiempo la insulina, y si no la tienen, pues va a tener algún tipo de complicaciones, que más tarde podemos conversar de eso, de las complicaciones cuando no hay insulina. Esa es justamente la pregunta porque, bueno, estamos en un escenario ya de escasez reconocido por el gobierno, reconocido por la propia industria farmacéutica, obviamente evidenciado por los pacientes. ¿Qué le pasa a una persona con diabetes que necesita la insulina? ¿Cuál es el riesgo que tiene desde la parte médica? ¿Cuál es el riesgo para su salud de no poder acceder con suficiencia a este medicamento? Ya hablamos de dos tipos de diabéticos o de personas con diabetes. La persona con diabetes tipo 1 que no tiene insulina o su producción es demasiado mínima. Algunos conservan una mínima reserva de producción de insulina y necesitan la aplicación de su insulina, ya sea por inyecciones o a través de las bombas de infusión de insulina. Si no tienen la insulina, van a tener problemas muy serios, porque el organismo necesita energía y tratará de buscar otras fuentes de energía. Lo hace a través de las grasas y forma unos cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son ácidos y va a generar una cetoacidosis diabética. Un problema, una complicación aguda muy grave. La mortalidad puede ser alta. La pregunta, me dicen, ¿en cuánto tiempo puede generar una cetoacidosis un diabético tipo 1 que está aplicándose insulina y que deja de aplicarse la insulina? Es muy variable, puede ser entre 24 48 horas hasta varios días, porque cada organismo es distinto, depende también de su ingesta. Si recordamos hasta el año 1921, cuando ya se aísla pues, la insulina de animales, hasta ahí los diabéticos tipo 1 podrían sobrevivir algunos meses con dietas cetogénicas absolutas, o sea, no les permitían nada de azúcares, cero carbohidratos, era solo grasas y proteínas, y podrían vivir algunos meses más, pero muy emaciados, muy delgados, terminaban o morían finalmente con bastante emaciación, o sea, pérdida de su masa general y muscular. Bueno, esa es la principal complicación. Ahora, si yo digo, bueno, ellos van a reducir sus dosis de insulina porque no tienen suficiente y voy a hacerla durar un tiempo más. Oh, ok, puede que no se mueran por cetoacidosis, pero la hiperglicemia que van a tener les va a generar complicaciones crónicas que bien conocemos son enfermedades cardiovasculares, neuropatía periférica, o sea, daño a los nervios periféricos, retinopatía diabética, nefropatía diabética, o sea, daño de riñón, amén de otras complicaciones como las gastropatías, disfunción eréctil, etc. En el diabético tipo 2, la falta de insulina, digamos, cuando ya lleva un proceso que requirió pastillas, pero ya un momento que el médico le dice, oye, definitivamente el control no es suficiente con pastillas, necesitas insulina, ok, y lo regulamos muy bien con insulinas. Si dejan de aplicársela, puede que no se mueran, pero sí pueden llegar a otro tipo de enfermedad que se llama coma hiperosmolar. Ya hablaba del diabético tipo 1, que es un coma cetoacidótico por la acumulación de ácidos
de cuerpos cetónicos en la sangre. En el adulto diabético tipo 2 que necesita insulina y se la deja aplicar y empieza con hiperglicemias muy, muy altas, llega a un estado que se llama estado hiperglicémico hiperosmolar, algo que puede ser también muy grave, requiere hospitalización, cuidados intensivos, etcétera. La mortalidad también puede ser alta, digamos en sitios donde no hay un adecuado servicio médico al respecto. En conclusión, la insulina es algo primordial para el organismo y aquellos que lo requieren, sean diabéticos tipo 1 o tipo 2, si no se la aplican, pues van a tener complicaciones agudas muy fatales en su momento si no se corrigen en su momento rápido, o va a tener con el tiempo complicaciones crónicas si no se aplica la insulina pues por un largo tiempo. Bueno, pues doctor Escobar, tremenda explicación y un poco nos ayuda a aterrizar ante lo que implica esta situación, ¿no? De escasez de este medicamento. Le agradezco mucho por conectarse un ratico aquí a este espacio de Saludable. Sabemos que anda justamente en consulta con pacientes, así que muchas gracias por esta explicación y estaremos hablando, después lo invito para que hablemos con más tiempo de temas de obesidad, de diabetes, que es su fuerte. Rory, a ti muchas gracias por el interés que pones con este problema de salud pública importante y dejo con estas dos personas también muy importantes en el tema de diabetes. Espero que les acabe de ir bien en el programa. Muchas gracias, doctor Iván Darío Escobar, médico endocrinólogo. Y ahora nos quedamos con Erika Montañez y con María José Bustamante. Erika es presidenta de la Fundación Voces Diabetes Colombia. Erika, ¿qué ha pasado en las últimas semanas con los pacientes con diabetes en Colombia? ¿Cuándo se empezó a notar, digamos, esta escasez? ¿Si es algo nuevo? Y un poco escuchamos al doctor Escobar, pues yo creo que todos quedamos preocupados por lo que cuenta, ¿no? Es decir, sí es algo que está impactando por lo menos la vida de las personas. Sí, sí es una situación que afecta directamente la calidad y continuidad del tratamiento de las personas con diabetes. Y respecto a qué es lo que ha venido sucediendo desde el año pasado, en el mes de agosto del 2023, nosotros le comunicamos a la población que hace parte de la comunidad de la Fundación Voces Diabetes Colombia de manera pública que habían unos problemas con la dispensación de algunas insulinas para el caso, en ese momento era Sutolfi, Victoza y, si no estoy mal, Tuyeo, que son medicamentos de la industria de Novo Nordisk. Ellos oficialmente hicieron ese comunicado, habían dicho que iban a tener de nuevo o iban a solucionar estos temas hacia noviembre. Entonces, más o menos desde el mes de agosto del año pasado se presentaban algunos casos en donde las personas decían, ven, en la EPS no me están dando la insulina, me dicen que no está disponible, me dicen que no está disponible. Esa es la respuesta como más frecuente que empezó a aparecer desde entonces. Luego, hacia noviembre, en un espacio abierto y público, tuvimos la oportunidad de hacerle la petición al viceministro Urrego de que nos contara un estatus del estado de las insulinas o la disposición de insulinas en Colombia, y ese espacio a la fecha pues no se ha generado. Ahora, cuando empiezan a incrementarse los casos en donde los pacientes no están recibiendo la insulina, la respuesta es o está descontinuada, o la respuesta es no está disponible, o la respuesta es está desabastecida, pues algunos pacientes quisieron pronunciarse y manifestarse, y está muy bien y es totalmente válido. Y ante los hechos y la comunicación que ha circulado de desabastecimiento, nosotros como líderes de la población con diabetes, pues nos manifestamos contándoles lo que hemos hecho, las solicitudes que hemos hecho a las diferentes fuentes como la industria farmacéutica, los operadores farmacéuticos, a Fidro y al viceministro, y encontramos 3 posibles causas que sean las que nos tienen en esta situación, y una de ellas es la atención financiera que en este momento tiene el sistema de salud. La segunda es los problemas de logística y disponibilidad de materias primas, pues efecto post pandemia. Y la tercera es ya había dicho lo de las materias primas, ¿verdad? Sí. Sí. Y también el tema de la regularización para los permisos que otorga el INVIMA en este tema sanitario. Entonces, hay allí unas trabas, muchos casos represados
que no han permitido esa entrada. Ayer, después de todas estas comunicaciones, Sanofi emitió un comunicado de prensa diciendo que ha tenido un problema en la planta creo que de Frankfurt, y que ya tenían unas fechas para entrar al país con el permiso del INVIMA para que, digamos, no dilatara este proceso de ingreso de este lote de insulinas. Entonces, eso es como el contexto actual. Uno no podría, por lo menos en mi opinión, hablar o afirmar que está desabastecida, porque la industria está todavía fabricando las insulinas, tiene disponibilidad del producto, pero sí podríamos hablar de una escasez, y lo que nosotros quisiéramos saber son las reales razones de por qué los operadores no tienen. Hoy por hoy, acá en la fundación tenemos muchos más casos que se han incrementado en donde la respuesta por parte de la EPS es: no la tengo disponible. No se la puedo dar porque no la tengo disponible. De eso ya vamos a hablar y a profundizar justamente con María José, quien es química farmacéutica y que nos puede explicar un poco, porque al final termina siendo como un problema que implica varios sectores. ¿Se encuentra hoy insulina en canales comerciales? Es decir, sabemos que podría tener dificultades de acceso a través de la EPS, ¿cierto? Pero ustedes pueden acceder a ellas si van a una farmacia, o definitivamente las personas que tienen problemas de acceso no la consiguen en ningún lado. ¿Me preguntas a mí? Sí, a Erika. Ok. Sí, esa averiguación también la hicimos el día de ayer con uno de los operadores, que es Cruz Verde, y sí la hay disponible, pero lo que pasa es que no todo el mundo tiene para comprarla, ¿cierto? Entre otras cosas, y de pronto más adelante lo vemos, pero para eso también están las fundaciones y organizaciones de pacientes, que normalmente nosotros gestionamos donaciones para quien realmente la esté necesitando, y pues es un plan de contingencia, porque una persona, ya lo explicaba el doctor, con diabetes tiene que tener su tratamiento mensual. Entonces, mientras se soluciona, digamos, en estos planes de contingencia, las fundaciones también apoyamos con ello. Bueno, María José, ahora sí te doy la palabra, gracias por esperar. Nos estaba contando Erika que hay varias presentaciones, ¿cierto? Y son varias las industrias mejor, las compañías farmacéuticas que producen insulina. ¿Por qué se presenta una escasez, al parecer, en todas estas presentaciones? Bueno, lo primero es que el problema de riesgo de desabastecimiento de las insulinas no es algo que esté pasando únicamente en Colombia, eso es un problema a nivel mundial. Sería como lo primero que aclararía. En ese sentido, no, digamos, en el caso de las insulinas específicamente, en las insulinas pues ha habido un problema en el abastecimiento de materias primas en los fabricantes. Como los fabricantes no han podido abastecer las materias primas, pues se disminuye la producción. Adicional a esto, está aumentando también la prevalencia y los nuevos casos, las incidencias de diabetes, y eso también es una tendencia mundial. Entonces, pues el mercado, digamos, como que no está preparado para estos cambios que están ocurriendo tan rápido. Por otro lado, la otra cosa que me permitiría decir también es que, digamos, hubo un cambio, me hubiera gustado poderlo hablar también con el doctor que ya se fue, el endocrinólogo, pero hubo un cambio también en la tecnología de las insulinas. Antes las insulinas eran análogas y ahora las insulinas son recombinantes. Las insulinas análogas salieron del mercado porque ya el mercado no tenía interés en comercializarlas porque ya son muy baratas. Llegaron estas recombinantes, que son las de Lilly, las de Novo Nordisk y de Sanofi, que han tenido un aumento de precio con el tiempo entre el 400 y casi el 700% desde que fueron lanzadas al mercado. Eso hace, por ejemplo, que sean en los mercados en los que no hay una regulación de precio, sea más atractivo llevarlas hacia esos mercados que tenerlas en unos mercados con precio regulado como Colombia. Entonces es una suma de factores, ¿sí? No se podría decir que es únicamente pues como un tema de precios, pero sí también es como de la dinámica mundial del comercio de las insulinas, de estos cambios de tecnologías también que se han presentado entre las insulinas análogas y las insulinas recombinantes, y que podrían tener una solución, sí, o una solución, o bueno, como un plan de contingencia, como lo decía Erika Montañez también, si los diferentes actores se sientan a decir, bueno, listo, entonces tenemos un desabastecimiento de un plástico, por ejemplo, en el caso de las que usan un flex touch, creo que se llama el plástico. En ese caso, si es un desabastecimiento de plásticos, por ejemplo, optar por opciones en viales, ¿sí? Que puedan como
enfrentar esa contingencia sin dejar a los pacientes sin el acceso a su terapia. Eso por un lado. O por el otro, si nos devolvemos, digamos, un poco en tecnología, porque esto, digamos, sería una solución subóptima, pero se podría, por ejemplo, devolverse en tecnología para producir insulinas análogas. Eso obviamente tendría que ser una cosa charlada y es que eso no pasa de un día para otro, pero sí hace falta voluntad política para que ese tipo de cosas ocurran y los pacientes puedan encontrar solución y acceso a los medicamentos que necesiten. Ronnie, estás en mute. Estás en mute. Los viejos problemas de la vida remota. Bueno, que esa primera aproximación al escenario de desabastecimiento, pues es muy interesante. Ya vamos a profundizar en un momentico, porque yo quisiera preguntarle a Erika, en ese momento, ¿qué puede hacer un paciente? ¿Sí? Es decir, yo necesito insulina como paciente de diabetes, por ejemplo, tipo 1. ¿Qué puedo hacer? No, la EPS me dice que no tengo, ¿qué hago? Es decir, ¿cómo se puede acompañar, cómo se puede ayudar? Esa persona, por ejemplo, no tiene recursos para acceder, para ir a una droguería o para comprarlo por canales comerciales. ¿Qué puede hacer hoy un paciente que necesita insulina? Bueno, hoy por hoy tenemos un sistema de salud que es garantista y donde cualquier persona que tenga diabetes tiene derecho a recibir su tratamiento de manera ininterrumpida, continua e integral. Bajo esa premisa, un paciente que hoy recibe una negación de la entrega de su insumo, de su terapia, de su medicamento, puede, primero, pedir la respuesta oficial de por qué no le están entregando su medicamento. Eso lo puede hacer a través de la oficina de atención al usuario, por ejemplo, de la EPS que lo atiende o el asegurador que lo está atendiendo. Luego, esa misma respuesta se eleva con la Superintendencia Nacional de Salud, que es el ente que nos ayuda a proteger nuestros derechos como pacientes. Cuando la persona tiene diabetes tipo 1, que se entiende es un caso vital, sobre todo si es un paciente que es pediátrico, es decir, infantil, entonces el tiempo de respuesta es mucho más rápido y la superintendencia tendría que entrar a obligar a ese operador a entregar el medicamento sí o sí. Eso pasa en términos de 24 a 48 horas según la ley. Pero adicional a eso, si no pasa en ese tiempo, el paciente, más allá de asustarse y entrar tal vez en un shock nervioso, ¿cierto? Que eso también afecta mucho sus niveles de glucosa, es buscar a las fundaciones como la de nosotros, Fundación Voces Diabetes Colombia, que tenemos redes de apoyo, que tenemos programas educativos y que tenemos donaciones para suministrarle de manera temporal mientras le llega el medicamento que mensualmente le debe llegar. Y es muy importante tener en cuenta que la insulina necesita conservar unas cadenas de frío. Entonces, a veces llaman pacientes de lugares muy remotos, de ciudades muy aisladas, y lo que hace uno como fundación es tratar de buscar al donante más cerca para que uno, el envío no sea tan costoso y dos, no se vulnere la cadena de frío del producto. Eso es lo que hacemos y esa es la respuesta tal vez inmediata para una situación como la que se presenta actualmente. Luego, ¿qué más puede hacer un paciente? Ya de acuerdo a nuestra ley estatutaria, de acuerdo a los derechos que nosotros tenemos, pues en caso de incumplimiento, hoy por hoy, repito y hago mucho énfasis en lo que tenemos hoy, que tal vez no está tan claro en el nuevo articulado de la reforma a la salud, y es la preocupación que tenemos, es que también puede interponer una tutela para que le entreguen este suministro. Ante cualquier situación, deben de suministrársela. Ahora, de pronto tú me preguntas, sí, está muy bien, pero ¿y si el medicamento no está? El médico tratante, bajo su autonomía médica, tiene la potestad de hacerle un reemplazo de terapia y buscar acomodar las insulinas para que mientras se suple o se soluciona el problema, pueda tener otro tipo de insulina que seguramente va a tener una transición el paciente en donde va a haber unas afectaciones que no son traumáticas, que se dan por seguridad de su vida, pero que sí generan un cambio.
Bueno, pues eso yo creo que es la respuesta que mucha gente estaba esperando, ¿no? Porque a veces uno, pues, digamos, no tiene contacto o no tiene la comunicación o no conoce de fundaciones como Voces Diabetes Colombia. María José, quiero regresar contigo para preguntarte, porque justamente Erika en el comunicado que sacaron esta semana mencionaba un poco el tema del INVIMA. Sabemos que el INVIMA estuvo año y medio sin una cabeza en propiedad, que hay un represamiento de trámites. ¿A tu juicio crees que esa interinidad o esa situación, digamos, administrativa en el INVIMA pudo perjudicar el acceso a algunas tecnologías, algunos medicamentos, en el caso específico de insulina y de diabetes? Yo creo que más que hablar únicamente del INVIMA, yo me referiría mejor como a todo el sector salud desde el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que liderar, digamos, como estas conversaciones con los pacientes y con los laboratorios, con los operadores logísticos para garantizar el buen abastecimiento, ¿no? Creo que si bien no es una responsabilidad exclusiva del INVIMA, desde el gobierno se tienen que tomar todas las medidas pertinentes para prevenir el desabastecimiento. En este momento, como tú lo decías al principio, no estamos todavía en desabastecimiento, pero sí hay un riesgo de desabastecimiento y pues la contingencia se tiene que pensar con tiempo, ¿sí? Eso necesita, claro, de decisiones estratégicas y le corresponde pues al ministerio, al presidente, al INVIMA, sentarse pues con todos los actores a intentar encontrar solución y no pues buscar culpables, porque aquí lo que está en juego es la vida de los pacientes diabéticos. ¿Hay, a tu juicio, una solución pronta? Es decir, ya sabemos, por ejemplo, el INVIMA estaba diciendo que una farmacéutica va a lograr como, digamos, tener disponibilidad de insulina la próxima semana, pero mientras tanto, con ese problema de fondo que tú nos explicabas antes, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿cuál es la solución un poco de fondo que puede tomar el gobierno y el país para garantizar, digamos, una suficiencia de este medicamento y que no se vuelva a presentar lo mismo en 2 o 3 meses? Yo creo que, de hecho, por lo menos en lo que queda de este año, no va a ser tan problemático como lo que algunos estiman que se viene más adelante. O sea, el problema tiene todo el potencial para agravarse, por eso lo que yo creo es que desde ya se tienen que, o sea, ya vamos tarde en la toma de medidas estratégicas para poder enfrentar la contingencia de la escasez de insulinas. Entonces sí creo que en estos, digamos, como que la contingencia como se está manejando actualmente no es el gran problema. Lo que se viene mucho más adelante en cuanto a la escasez de las materias primas, en cuanto a las presiones de la industria, porque también hay presiones de la industria, o sea, los plásticos se están utilizando en los medicamentos antiobesidad y se está dejando, digamos, como de lado los antidiabéticos. Por otro lado, se está prescribiendo también medicamentos antidiabéticos, ya no estoy hablando de insulina, estoy hablando de antidiabéticos y quiero hacer esa aclaración. Ya no se están prescribiendo antidiabéticos en pacientes obesos que no tienen diabetes, ¿sí? Digamos que la obesidad obviamente también necesita una intervención médica, pero que no pone en riesgo inminente la vida como si pasa con los pacientes diabéticos. Entonces, yo diría que el plan de contingencia tiene que estar pensando en el mediano y el largo plazo y no únicamente en los próximos meses. Para los próximos meses yo creo que sí hay solución. Y como decía Erika también, se están tomando algunas medidas, están en conversaciones con el gobierno, digamos como para soluciones de corto plazo. Pero es que con las insulinas el asunto se prevé que pueda ser mucho más largo de simplemente el corto plazo. Bueno, pues muchas gracias por ese contexto, María José. A mi querida Erika también, gracias por acompañarnos en Ay, este espacio. El micrófono es tuyo, di lo que quieras. Aquí no se pide gracias. la palabra, puedes hablar Qué sin, pena. sin problema. Es que de acuerdo también a lo que decía María José, simple y llanamente hago el esfuerzo de multiplicar la necesidad y por eso hicimos ese llamado muy vehemente al Ministerio de Salud y Protección Social a que convoque una mesa de manejo de crisis urgente en donde estén todos los actores que ya se mencionaba, la industria farmacéutica, los operadores, el INVIMA, el ministerio, pero además que estemos las organizaciones de pacientes, porque es que el paciente es al final el que padece todas estas irregularidades o estos temas de contingencia. Entonces, necesitamos estos espacios para ser resolutivos, para que juntos como país podamos crear estas alternativas y abrir puentes. No es generar más muros, sino abrir puentes a que las cosas realmente se solventen.
mira, esto tiene que ver con muchas cosas, lo que está pasando en el tema de las insulinas. En Colombia hace más de 8 años no se actualiza la guía de práctica clínica de diabetes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar si hay aspectos tan importantes que se han descuidado totalmente? Y por eso hago este llamado, o sea, es muy importante que trabajemos juntos, que trabajemos articulados y que en últimas, esa frase tan famosa que dicen que el paciente es el centro del sistema, realmente se cumpla, porque al final somos víctimas, ya nos estamos convirtiendo en víctimas, no en pacientes. Así que ese es mi llamado e insisto en que necesitamos trabajar de manera articulada con los demás actores. Bueno, tal vez el comentario final a modo editorial es que pues, no, Voces Diabetes Colombia no es la única organización de pacientes que está haciendo esa petición y hay muchos problemas como este que se tendrían que estar atendiendo de forma quizás más contundente de parte del gobierno, ¿no? Que creo que también ha sido otro reclamo del sector salud. Ahora sí, mi querida Erika, bueno, no sé si María José también tenga algo por decir, un mensaje final. ¿No? No, está bien, está bien. Vale, vale, no, igual muchas gracias, María José. Muy valioso, quise tener esas tres partes para tratar de entender la complejidad del problema. Entonces, los aportes, por supuesto, de Erika, de María José, supremamente valiosos. A todas las personas que vieron este video, esto es Saludable, un espacio donde hablamos de temas de salud. Si usted conoce a alguien que tenga diabetes, que esté preocupado por la insulina y vio este video, hombre, pues compártaselo. Es importante que esta información llegue a todas las personas, un poco tal vez para hacer un llamado a la calma, ¿no? Porque en muchos titulares noticiosos pueden ser como alarmistas y al final, o crear pánico. Y pues claro que está la vida en juego, pero también hay cosas que se pueden hacer para que esto no pase. Así que muchas gracias, Erika, muchas gracias, María José, Gracias. y a todas las personas que vieron este espacio también. Nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Muchas gracias.